Gracias, Señor, bendito Rey. Bueno, como hemos estado meditando, venimos meditando, ¿no?, en el libro, justamente este libro de Josué, ¿sí? Algunos les llaman el libro de las conquistas también, porque justamente comienza, ¿no?, la toma de la tierra que Dios le había prometido a su pueblo, ¿sí? Y sabe que desde que escuché, conocí un poco la historia, justamente en particular de Caleb, ¿no?, de este hombre, siempre me impactó, ¿no? Y he predicado en varias oportunidades, he predicado acerca de él, y realmente es una vida digna de imitar, ¿sí? Es un ejemplo que Dios nos deja en la Escritura. ¿Cuántos saben que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza? Testamento como el Nuevo Testamento, obviamente el Antiguo Testamento lo tenemos que ver a través de la luz del Evangelio, ¿no es cierto?, del tiempo de la gracia, pero todo, dice la Escritura, es buena para enseñar, amén, para redarguir, dice, para transformar también nuestra vida. Tenemos que tomar los buenos modelos, amén. Y otra cosa importante es que también que muchas veces Dios no tapa ni siquiera los defectos que tuvieron los siervos de Dios, ¿sí? Y en algunos casos, bueno, tenemos algunos casos muy ejemplares que la verdad que no encontramos nada, ¿sí? Pero en donde hubo algo también lo tenemos en la Escritura, ¿sí? Pero el caso de Caleb es un caso muy particular, ¿no? Caleb, como hemos leído, él dice que es hijo de Jefone, ceneseo, ¿sí? Ceneseo. Y acá hay un dato interesante que sinceramente ni yo lo había, hace poco tiempo meditando, pude también entrar en esto, ¿no? O dar cuenta de esto, ¿no? Que justamente los ceneseos, hermanos, no eran del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Se da cuenta de la importancia de seguir meditando la palabra? Y a veces pasamos por alto estas cosas, ¿no? Por eso hace énfasis. El padre de Caleb no era de la tribu de Israel, no era de la tribu de Judá, ¿sí? Y esto es un dato muy fuerte, ¿no? Podríamos decir un dato revelador para algunos, ¿eh? Bueno, yo soy uno, amén. Por eso digo la importancia de meditar la Escritura, la palabra del Señor. Siempre lo tenemos a Caleb porque fue uno de los espías y que era un príncipe de la tribu de Judá, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Qué poco amén. Es tan revelador que los tengo ahí, ¿no? No es que es una revelación, o sea, es revelador, ¿sí? Y sabe que es interesante que cuando uno empieza a escudriñar, significa que el padre de Caleb no era justamente de la tribu no era de Israel ni de la tribu de Judá, ¿sí? Pero resulta que era uno de los pueblos que justamente habitaban en el desierto, pero que también se incorporaron al pueblo de Israel. Y que se incorporaron en particular, en el caso de Jefón, el padre de Caleb, a la tribu de Judá, ¿sí? Y de vuelta yo meditando, digo, cuando descubro estas cosas, ¿no? Digo, qué grande que es Dios. Qué bueno que es Dios. ¿Por qué? Porque encontramos a alguien una vez más que no pertenecía al pueblo de Dios, que no estaba, pero sin embargo, por algún motivo, Jefone decidió entrar dentro del pueblo de Dios. Y su hijo Caleb, ahora lo tenemos como un ferviente adorador de Jehová. Mucho más que montones de israelitas que estaban ahí. ¿Cuánto están entendiendo? Y una vez más, y bueno, vemos también, justo meditando también en estos días, habrán visto que la tribu, el pueblo que pertenecía, que era el suegro de Moisés, dice que cuando venían los israelitas también se acoplaron con ellos, también se metieron ahí. Ahí tenés otro pueblo que alcanzó la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces nos muestra una vez más, hermano, cómo Dios es misericordioso y no le importa tu origen, no le importa de dónde venís, ¿sí?, ni tus antecedentes. Lo único que le importa es qué fe pones en Él. ¿Cuántos están entendiendo? Y de acuerdo a la fe que pongas en Él vas a entrar en el pueblo de Dios. Hoy no entramos, hermano, en el pueblo de Dios porque nacimos en la iglesia, ¿sí?, o porque somos de cuna de evangélico, ¿no? Sino que entramos en la iglesia por aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios, hermano? Amén. ¿Sí? ¿Se imagina si fuera así? O de acuerdo a dónde venimos o qué somos, no. Pero hay que poner fe en Jesucristo y aceptar al Señor de verdad. Y es ahí donde realmente entramos, ¿sí?, a ser parte del pueblo de Dios. Y justamente, hermano, Caleb es alguien que puso su fe en acción.
¿sí? Porque siempre repetimos, la fe sin obra es... La fe sin obra es... Amén. Y a su nombre. Entonces, teniendo este dato importante, fuerte, ¿no? Porque después nos va a servir también para poder entender, ¿no? Esto que ocurrió en la vida de Caleb. Y Caleb aparece, ¿no? Juntamente en Números 13:30, ¿no? Que aparece Caleb y bueno, aparecen los espías también que envía a Moisés a recorrer la tierra, ¿sí? Durante 40 días. ¿Sí? 40 días mandaron a los 12, justamente en la escritura dice príncipe, pero también se puede traducir como líder. Por eso también se cree que como Caleb no era de la tribu de Judá, pero habían alcanzado tal liderazgo dentro de Judá, ¿sí? Que lo envían a él. Había otro príncipe, otro era príncipe de Judá, pero lo mandaron a él porque había alcanzado un liderazgo y fue como representante de la tribu de Judá, alguien que genéticamente no pertenecía a esa tribu, ¿sí? Pero por la fe también fue insertado, aún en tiempo de ley. Por eso digo, qué bueno es Dios, hermanos, ¿sí? Tenemos oportunidad, ¿sí? Tenemos oportunidad dentro del reino de Dios, fuera no, amén. Pero dentro del pueblo de Dios tenemos oportunidad. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Y fíjese que dice que él fue enviado, ¿no? Caleb, Josué y todos los otros príncipes, ¿no? Que ellos, los otros sí eran príncipes de sus tribus. Y dice que estuvieron 40 días, ¿no? Tenían que ver cómo era la tierra, cómo eran las ciudades, ¿no? Y bueno, a los 40 días vuelven y traen el informe. ¿Sí? Esta es una historia bastante conocida, ¿no? Para lo que estamos hace unos cuantos años en el Evangelio. Pero dice que volvieron, ¿no? Y dijeron, no, yo digo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Cuando te cuentan, sí, ¿no? Porque Dios le había dicho algo, Dios les dijo que le iba a entregar esa tierra y que era la tierra que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Ya cuando estaba en Egipto, ¿sí? Ya cuando estaban en Egipto. Y también se dice que era como un dicho popular, ¿no? Eso de una tierra que fluye leche y miel, porque de Palestina, justamente de Canaán, ¿sí? Venían justamente grandes cantidades de miel, había ganado y etcétera, etcétera. Entonces como que se conocía esa tierra como la tierra que fluía leche y miel, ¿sí? Por ese motivo. No son como dichos populares, amén. Y cuando los envía a recorrer, bueno, dice que le traen el informe y dicen, sí, verdaderamente la tierra es buenísima, ¿sí? Es buenísima. No, y vinieron con ramos, con frutas, con montones de cosas, ¿no? Para demostrarle a Israel, ¿no? Como que sí, que era verdad eso, ¿sí? Entonces hasta ahí estaba todo bien, estaba todo espectacular. Yo me imagino al pueblo de Israel viendo las cosas que trajeron, ¿sí? Y escuchando la primera parte del informe y estarían, ¿no? Contentos, ¿no? Felices porque, y viste, es verdad lo que Dios nos dijo a través de Moisés, es verdad. Pero después viene la otra parte y empiezan a decir, pero bueno, las ciudades son fortificadas, son ciudades muy fuertes y además sus habitantes son gigantes, son enormes. Dice, nosotros los veíamos nos sentíamos como langostas y ellos nos veían a nosotros como si fuéramos langostas, decían. ¿No? Y ahí ya el pueblo empezó a cambiar, ¿no? Empezó a cambiar. Pero cuando empiezan a hablar de esta manera, dice que Caleb, ¿no? Aparece justamente hablando, ¿no? Y le dice, ¿no? Primero Josué dice que calla al pueblo, bueno, les habla, ¿no? Pero luego, más adelante, Josué y Caleb, los dos, ¿no? Le dicen, sí, es verdad, es fortificado, hay gente grande, son gigantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienen esta frase tremenda, tanto Josué como Caleb, y dicen, si Dios se agradara de nosotros, ¿sí? Si Dios se agradara de nosotros, los comeremos como pan. ¿A cuánto le gusta comer pan? Si casero, mejor, ¿no? Así, esa es la actitud de Josué y de Caleb, amén. Y así empezaron ellos, ¿no? Y después que ellos los paran a la multitud, ¿no? Eran 2 contra 10, ¿sí? Eran 10 los que traían el informe más bien negativo, ¿no? Y Josué y Caleb eran lo único que dijeron, sí, es verdad, no estaban mintiendo, gigante, pero a ver, Dios dijo que nos entregaría esta tierra. Ellos, hermanos, estaban poniendo su confianza en una palabra, amén, en una palabra que Dios ya había hablado a Moisés, ¿sí? Aún cuando
El Señor lo llama recién a Moisés, no le da esa palabra. Y le dice, yo los voy a llevar a esa tierra que fluye leche y miel, se las entregaré. Y habla de todos los pueblos que están ahí, ¿no? Y los vencerán, le dice. Y todo esto lo sabían tanto Josué como Caleb. Y los otros 10 príncipes también. Sabían exactamente lo mismo. Pero dice la Escritura que Caleb tuvo un espíritu diferente, ¿sí? Josué también. Amén. Ellos le creyeron a Dios, ¿sí? Y avanzaron en pos de lo que Dios creía. Veían lo mismo, vieron lo mismo que los otros 10, ¿sí? Pero no desfallecieron. Tenían su fe, su confianza puesta en Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Vieron exactamente lo mismo, hermano. En la iglesia de Cristo pasa muchas veces lo mismo. Todos ven lo mismo, vivimos lo mismo, escuchamos los mismos mensajes, conocemos la misma palabra, pero no todos se mueven en el mismo espíritu. Y muchos desfallecen, ¿sí? Muchos se ponen bajón, ¿amén? Y muchos se quedan, ¿sí? Y en este caso dice que cuando la gente empezó a escuchar esto, se habían puesto, cuando le empiezan a dar este informe, justamente el pueblo hermano se puso a llorar. Decían, mejor hubiéramos muerto en Egipto, Vamos a volver, después decían, busquemos un capitán y volvamos a Egipto. Querían volver atrás. Eso es lo que produjo ese informe negativo, lejos de lo que Dios quería, y un informe sin fe, sin la fe puesta en la palabra de Dios. Y se querían volver atrás. Se querían volver atrás. Y lloraban, ¿no? Y ahí donde aparecen Josué y Caleb y le dicen, no, pero Dios nos va a entregar, dijo que nos va a dar esta tierra y con la ayuda de Dios los vamos a comer como si fueran pan. ¿Y sabe qué hicieron los otros? Dijeron, tienen razón, vamos a creerle. ¿Hicieron eso? No. Juntaron piedras y los querían matar, los querían apedrear. ¿Viste? Cuando los siervos se plantan en la fe, muchas veces vamos contra la corriente. Cuando te plantás en la palabra de Dios, vas contra la corriente y algunos te quieren apedrear, ¿sí? Y no piedritas chiquitas, ¿no? Cuando más grande, ¿no? Fíjese qué tremenda la situación, ¿no? Esto que yo le estoy contando, si después lo quiere leer, está ahí en Números 14, 8 y 9, bueno, y sigue, ¿no? Y dice la Escritura, ¿no? Que los iban a apedrear, pero ¿sabe qué pasó? Cuando lo están por apedrear, apareció la gloria de Dios en el tabernáculo. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era el tabernáculo? Era el lugar en donde Dios sacrificaban, adoraban al Señor mientras estuvieron en el desierto, ¿sí? Porque acuérdense que estaban en el desierto. Y dice que la gloria de Dios apareció ahí, ¿no? Y bueno, ahí se quedaron todos quietitos, yo no sé, no habrán sabido dónde meter las piedras, ¿no? O sea, Dios salió, hermano, a la defensa de sus siervos. Amén. De los que confiaron en Él. Y ahí, bueno, Dios le habla a Moisés y etcétera, etcétera. Y fíjese, hermano, que esto, primero, lo que hicieron apedrear, ¿no? Bueno, apareció la gloria de Dios y después Dios habla y aparece la ira de Dios. Dice estos, otra vez, la ira de Dios. Y después viene el castigo de Dios, porque por este desfallecer del pueblo, hermano, ¿sí? Porque dice que desfallecieron, le creyeron más a los 10 que a los que tenían fe en su palabra. Dios los castigó. Y por ese motivo dice que tuvieron que andar 40 años en el desierto. Eso fue un castigo también. ¿Sí? Fue un castigo. Y dice 40 años, ¿sabe por qué? Dice, por cada día que estuvieron en la tierra espiando. Eran 40 días, bueno, 40 años de castigo. ¿Sí? O sea, eso... Por ese motivo, miren qué tremendo, ¿no? Primer castigo, 40 años en el desierto. Y otro castigo, que se iban a morir, ¿no? Antes de entrar en la tierra prometida, todos los mayores de 20 años. Todos los mayores de 20 años que lloraron, que estuvieron ahí, que tenían responsabilidad, ¿no? De transmitir fe a sus hijos, etcétera, etcétera. Y no lo hicieron. Tenían que morir, ¿sí? Menos, ¿quiénes? Menos Josué y Caleb, ¿sí? Los dos que tuvieron fe, menos ellos dos. Y bueno, eso fue un castigo para ellos y de alguna manera Dios premió y guardó a aquellos que tenían su fe en Él. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y
Y es interesante también vernos en el 14:37, ¿sí? De Números también habla esto, ¿no? Que los 10 espías, los 10 que trajeron y que transmitieron este temor, que desanimaron al pueblo de Dios, esos se murieron de plaga. ¿Sí? Ahí nomás, se murieron los 10. Daron una plaga, se murieron, ¿sí? En cambio quedaron Josué y Caleb, ¿sí? Es tremenda, hermano, esta historia, ¿no? Y después cuando uno empieza a ver, yo me imaginé siempre, ¿no?, este cuadro, ¿no?, de Josué y Caleb, ¿no? Ya cuando pasó tanto tiempo, iban pasando los años, se iban muriendo todos, hermano. Todo lo de su generación, todo lo de 20 años para arriba, o sea, se murieron todos y la gente que tenían, ellos, tanto Josué como Caleb, eran los más grandes. No sé si eran los únicos más grandes, ¿sí? Y acá dice Caleb que tenía 85 años. Así que bueno, él tenía 40 cuando empezaron, si hacemos bien los cálculos, o si hice bien los cálculos, o sea, los menores, el menor tenía 65 años. El mayor, perdón, de la gente del pueblo. Más de eso no. Y eran los únicos de edad mayor, eran ellos. Y yo creo, siempre me imaginé esto, ¿no?, siendo un israelita, ¿no?, y creciendo por ahí, o quizá uno de los de 20 años, ¿no?, y que pasen los años y que vos vayas viendo cómo se mueren todos, y sin embargo Josué y Caleb caminando, lo más pancho, como decir, lo más tranquilo, y de alguna manera también dando testimonio, hermano, de que Dios es fiel con aquellos que ponen su confianza en Él. Amén. Y yo me imagino ese cuadro, ¿no?, que todo ahí mirándolo, que mira, ahí viene Josué, ahí viene Caleb, mira. Los dos que no se murieron de plaga, de los 12, los únicos dos que Dios perdonó. Los únicos dos que no se murieron de toda esa generación, como Dios lo dijo. Así que cada vez que estos dos andaban caminando por ahí, hermano, y la gente los veía, era recordar la palabra de Dios, era recordar que Dios es fiel y verdadero. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Fíjese lo que Dios hace. Tremendo estos dos varones, los dos únicos, hermano, ¿sí? 20 años mayores que todas las demás personas que habían ahí, ¿no? Y por ejemplo de Caleb también y de Josué, Dios habla también en Números 32:12, ¿y sabe qué dice? Dice, porque fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Sí? En pos de Jehová. Fueron perfectos en seguir a Dios, a pesar de la presión de la multitud, ¿no? Porque estaban todos, hermano, yo me imagino ese cuadro, ¿no? Y lo mismo que tenemos acá, y no sé, ¿no?, que solamente dos estén diciendo, sí, vamos a creer en Dios, vamos a poner fe, y el otro, no, ya está, largamos todo. Llorando, ¿sí? Bueno, eso es lo que ocurrió ahí. Pero tanto Josué como Caleb, ¿sí?, se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, hermano. No soltaron la palabra de Dios, pusieron su confianza en lo que Dios ya le había hablado a Moisés y Moisés transmitió al pueblo de Israel. Y otro dato interesante también, ¿no?, que también siempre me llamó la atención, es el significado del nombre Caleb, ¿sí? Estamos haciendo más énfasis en Caleb hoy, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Y que Caleb, hermano, significa perro. Viene del hebreo Caleb, y significa perro, ¿no? Y yo pensaba, me acuerdo, siempre que predico de Caleb me acuerdo de eso, ¿no? Y digo, fue un hombre, hermano, fue un hombre, ¿sí?, que como un perro, hermano, ¿sí?, mordió la palabra que escuchó de Moisés y no la soltó nunca. ¿Sí? No la soltó nunca. Y me hacía acordar también, ¿no?, yo le contaba el viernes a los varones, ¿no?, cuando me mudé donde vivo hoy, en mi casa, al principio era alambre, ¿no? Tenía tejido cerco de alambre tejido. Y bueno, tenía unos perros que por ahí me hacían un agujero, ¿no?, al costado, ¿no? Y bueno, había unos baldíos para acá, para allá. Y bueno, y entraba un perrito, un chiquito, un enano, ¿no? Venía y lo peleaba a mi perro, ¿no? Siempre.
Mi perro era uno mediano, ¿no? El otro era más chico. Pero siempre se peleaban y se terminaban agarrando, se mordían y quedaban los dos agarrados. Y no se soltaban. Y era un tema, ¿viste? Le daban para acá, lo movía, lo sacudía para todos lados y no lo podía hacer soltar. Entonces a mí lo que se me ocurrió es, bueno, agarré a mi perro, no sé si lo agarré de las patas, de cómo lo agarré, y empecé a girar para ver si se soltaba, tipo calecita empecé, ¿no? Y resulta que lo estaba haciendo volar y el chiquitito se prendió en la boca a mi perro y no lo soltaba. Y no lo soltaba. Y seguían, ¿no? Y hasta que después los largué y cayeron al piso y seguían agarrados, ¿sí? No sabía yo cómo eran los perros. Tal. No recordaba haber visto una situación así, ¿no? Bueno, cada vez que digo esto me acuerdo, ¿no? De esa manera, ¿sí? Como el chiquito se agarró y no se yo digo, ¿va a salir volando el chiquito? No, seguía agarrado ahí. De la misma manera, hermano, Caleb mordió en la palabra y no la soltó. ¿Amén? No la soltó. Así que tenía bien puesto, digamos, su nombre, el perro, ¿no? Aunque ahora también creo que está de moda, ¿no? Perro, ¿no? Cosas de esas cosas. Bueno, Caleb era el perro, ¿sí? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Pero bueno, tomémoslo de esta manera, ¿no? En lo espiritual, que podamos agarrarnos de la palabra de Dios, morder la palabra del Señor y no soltarla como hizo Caleb. Amén. Y se mantuvo, ¿no? Y fíjese que después otra cosa, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos aprender de él? Justamente, él se mordió en la palabra, confió en la palabra que había escuchado, ¿no? Hablada por Moisés, ¿no? Ya en Éxodo 3:8, cuando Dios lo llama a Moisés, Dios le dice esto, ¿no? Que le iba a entregar esa tierra, específicamente, ¿sí? Y Caleb escuchó eso, siendo, qué importante de vuelta recordar que él no era, ¿no? Quizás se formó en Judá, ¿no? Pero su padre habrá creído en Jehová y siguió ahí, ¿no? Y transmitió esa fe a Caleb. Por eso qué importante en este caso, y fíjense cómo se menciona, ¿no? Hijo de Jefone. Se recuerda al padre, igual que Josué, hijo de Nun. Se recuerda a los padres, ¿sí? O sea que obviamente hicieron un trabajo ahí, ¿no? Entonces lo primero que podemos ver es eso, cómo puso su confianza en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera, hermano, ¿sí? Él lo hizo, vio lo mismo que vieron los otros, vio los gigantes, vio las fortalezas, pero confió en la palabra del Señor. Después lo que podemos ver también es que él tuvo que soportar esos 40 años en el desierto también, por culpa de los otros. Alguno diría, pero qué injusticia. Si yo fui fiel a Dios, pero como era parte de ese pueblo, ¿no? Y Dios tenía planes con ellos también dentro de ese pueblo, tuvieron que estar 40 años en el desierto igual que los otros, ¿sí? 40 años, hermano. Y fíjese que cuando empiezan a entrar, ¿no? Y empiezan a tomar, 40, 45 años ya, ¿no? Ya sería para Caleb entrando ahí, ¿no? Y qué importante, ¿no? Que a pesar del tiempo que pasó, ¿no? Del tiempo que pasó, él sigue teniendo su fe en la palabra de Dios, su fe intacta. Amén. Cuando empiezan a tomar la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado, que tenían que poseer, Dios había dicho también que la primer tribu que tenía que empezar con esto era la tribu de Judá. ¿Sí? Era la tribu de Judá. Por eso cuando vemos, ¿no es cierto?, también cuando empieza el reparto que hemos compartido el viernes, ¿no? Empieza justamente el reparto a la tribu de Judá, ¿no? Es justamente aún dentro de la tribu de Judá, es Caleb el que empieza. ¿Sí? Es interesante esto también. Ni siquiera Josué fue el primero. Es Caleb, es el perro. El primero en entrar a esa tierra y comenzar la conquista, ¿sí? A mí eso me impacta. Y bueno, y lo que tenemos acá ya, ¿no? Como él dice, que mi fuerza, dice, ¿no? Bueno, le recuerda, ¿no? Vamos un poquitín, ¿no? Que cuando empieza, dice, Judá vinieron a lo de Josué a Gilgal, y bueno, Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea. Le recuerda, ¿no? Caleb se enteró, bueno, empezamos la conquista, bueno, pasaron 45 años, tenía 85 años, ¿sí? Y cuando enteró,
Cuando se enteró no se quedó afuera, fue ahí a Gilgal con todos los de Judá. Somos los primeros, bueno, y le hace recordar a Josué, le dice, ¿no? Algunos dicen que eran amigos, no sé, no encontramos mucho de eso en la Escritura, pero algunos se imaginan que se hicieron amigos, ¿no? Y claro, eran los dos únicos de esa edad que habían quedado, es muy probable, ¿no? ¿Sí? Y le dice, no, yo era de edad, y ahí lo recuerda, 40 años, le recuerda todo a Josué como si fuera que Josué no hubiera estado ahí, no, pero sí, Josué estaba y sabía. Pero Caleb se plantó y le recordó a Josué todo, no lo que a él se le ocurría, no lo que él sentía, ¿sí? Sino lo que Dios había hablado a través de Moisés, ¿no? Porque Dios se lo había dicho. ¿Y qué le había dicho? ¿Qué le había prometido Dios a Caleb por su fidelidad? Que toda tierra que pisare la planta de su pie sería para él y para sus descendientes. Y acá, de vuelta volvemos al principio. Él no era de la tribu de Judá, ¿sí? Pero por su fidelidad a Dios, hermano, terminó teniendo herencia, ¿sí? Y una buena herencia, ¿sí? Dentro de la tribu de Judá. Y fíjense que dice para él y para su descendencia. No sé cómo sería el trato, porque bueno, él, al no ser de la tribu, obviamente pertenecer a la tribu de Judá, quizás hacía otras cosas, o no sé cómo será, porque bueno, era para los israelitas de la tierra, no era para los otros. Pero él consiguió, por su fidelidad al Señor, hermano, Dios lo premió. Dice la Escritura que Dios es galardonador ¿de quién? De aquellos que le buscan, de aquellos que le adoran. Sí, en eso Dios es premiador, hermano. Amén. ¿Cuánto pueden decir aleluya todavía? Amén. Entonces vemos que Dios lo había hablado, Dios lo testificó. Dios testificó acerca de Caleb. Amén. Como tanto de Josué. Es tremendo esto. Y otra cosa que también podemos ver, ¿no? O sea, aparte de que él consiguió la bendición para él y para su familia, para su descendencia. Qué importante, hermano, que muchas veces, muchos de nosotros nos ha tocado abrir la puerta, ¿no? y esforzarnos por entrar dentro del reino de Dios. Pero qué bueno que es que a través nuestra descendencia también pueda poner su confianza en Jesucristo. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? ¿Sí? Y muchos lo hemos compartido, lo hemos hecho, bueno, le hemos transmitido. Después, bueno, cada uno sabrá lo que va a hacer, ¿no? Porque a medida que van creciendo, nos vamos librando. No puede saber, algunos ya cuando son grandes dicen, ya está, yo ya cumplí mi parte. ¿No? Dicen algunos. Gloria a Dios y a su nombre. Otra cosa, ¿no? Cuando vemos, ¿no? Que le dice acá, subieron conmigo, bueno, todo este tema. Y él le dice, le recuerda que ese lugar era de los de Anac, ¿sí? Y fue el lugar donde él vio específicamente, ¿no? Hacía 45 años atrás, él había visto a los gigantes ahí. Había visto esas fortalezas, ¿no? Que en esa época eran, acuérdense que ellos venían del desierto, hermano, ellos no tenían fortaleza, no tenían nada, tenían a Dios nada más. Dato interesante, ¿no? ¿Sí? No tenían nada, pero tenían a Dios, y con Dios fueron más que vencedores. Y dice que cuando va a ese lugar, justamente en lo que hemos leído, Caleb le recuerda, él le dice, sí, ¿te acordás que cuando fue ahí habían gigantes? Sí, pero bueno. O sea, este hombre de 85 años había visto esos gigantes, había visto las dificultades, había visto los problemas, pero estaba seguro, seguía confiando en esa palabra en la que él confió 45 años atrás. Por eso también me impactaba, ¿no? Mantener una fe genuina durante 45, qué bárbaro. Fiel al Señor, ¿no? Fiel al Señor durante 45 años. Y dice otra cosa, bueno, pues ya tenemos otros datos, ¿no? Que bueno, lo que hemos leído, ¿no? También, ¿no? O sea que siguió todos esos años, aún en el desierto, a pesar de las cosas, siguió su fe intacta. Qué importante. Y vemos que aún él sabiendo las dificultades, o sea, no eligió, él le dice, bueno, dame esa tierra, entregame ese monte, lo voy a tomar yo como dijo Dios. O sea, no eligió lo fácil. ¿Cuánto entienden? Él podía hacerse, porque ya sabía que habían gigantes ahí, él ya había visto eso, hermano, ¿sí? Ya sabía que iban a haber dificultades. Él podía decir, hacerse el tonto, bueno, no me acuerdo lo que dijo Dios.
Mejor vamos por otro lado, donde no hayan gigantes, no atacamos más. Mandame a otro lado, José. Le podía haber dicho eso a José. Mandame a otro lado, que ahí están esos gigantes que yo los vi hace 45 años y siguen estando encima. Pero no, ¿qué hizo? Aún sabiendo la dificultad, ¿pero por qué? Porque tenía su confianza puesta en que Dios le dijo que se lo iba a entregar. Entonces se plantó y sigue y pide ese lugar. Era el lugar más difícil, hermano. Y por ahí comienza la conquista. Y luego en Josué ya podemos ver, ¿no es cierto?, también más adelante, que los venció. Obviamente, Dios los entregó en sus manos. Y eran todos gigantes. Mató a un gigante, otros 3 gigantes más. Eran todos gigantes. Los eliminó todos. Hermano, cuando realmente ponemos nuestra confianza en Dios, a pesar de las dificultades y los problemas que tengamos delante, y seguimos en pos de Dios, Él nos va a sustentar y nos va a fortalecer y nos va a librar también. ¿Cuántos están entendiendo? Y vamos a poder avanzar. Pero tenés que poner tu confianza en Dios para poder vencer esos gigantes, esas dificultades, esa fortaleza que tenés enfrente, o en tu propia vida, o en tu propio corazón, o en tu propia mente. El Señor nos ayuda. Con Él somos más que vencedores. Amén. Y a su nombre. Y después también, interesante, ¿no? De que lo que dice, tengo 85 años, y cuando yo tenía 40 y entré y tengo la misma fuerza, dice. Yo no sé cuántos podríamos decir lo mismo. Amén. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo? O sea, tener la misma fuerza que 45 años atrás, no, bueno, y más a esta edad, ¿no? O sea que Caleb, hermano, también recibió una bendición en su salud, en su físico. Pero ¿qué pasaba? Era necesario, porque si no, ¿cómo iba a ir a pelear? Iba a ir con el bastón, o no sé. No sé si me entiende, porque bueno, por eso digo, aún en esto era necesario y Dios le dio aún esa bendición física en su salud, hermano, para poder cumplir con lo que Dios quería. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, qué bueno que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios. Y si Dios quiere, hermano, que lleguemos a hacer cosas, y bueno, Dios nos ayudará también a nuestra salud, ¿no? Y no es que por ahí recibamos yo creo que yo no me lo imagino a Caleb que andaría entrenando todo el tiempo. Esto fue realmente de Dios, ¿no? Pero bueno, muchas veces cuando Dios nos muestra cosas de que debemos cuidarnos, creo que el domingo pasado también hablé de algo de esto, ¿no? No, Dios nos muestra en su palabra, ¿no? También, y que también por ahí la forma en que Dios quiere que nos preservemos, que nos cuidemos para poder cumplir con la obra de Dios. Hace un tiempo atrás también, creo que un corto mensaje me quedó ese corto mensaje. Pues dice, porque vendrán los tiempos en los cuales no tendrás contentamiento de ellos, ¿no? Algo así decía, dice la palabra, ¿no? Y es verdad, ¿sí? Pero bueno, tenemos que tratar de esforzarnos. Y Caleb tuvo esa bendición aún, hermano, en lo que tenía que ver con su salud, ¿sí? También podemos ver, hermano, de que él tuvo un espíritu diferente, dice, ¿no? Y hermano, si nosotros queremos ser fieles a Dios en este tiempo, tenemos que tener un espíritu diferente. No dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, por los pensamientos de este mundo, por las filosofías de este mundo que no quieren saber nada de Dios, ¿sí? Y poder poner nuestra confianza en Él y querer y pensar como Dios quiere que pensemos, ¿sí? Confiar en su palabra, ¿no? Muchas veces, yo creo que a veces hay cristianos incluso que hasta dudan de la palabra de Dios. Sí, es palabra de Dios, pero será, pero más o menos, no es tan así, ¿no? Y dudan, y eso no es fe. Dice la Escritura que lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Sí, es cerrarle al blanco. ¿Sí? Y lo que Dios quiere es eso, que pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Sí? Y este Caleb, hermano, fue tremendo, ¿no? Porque digo, fue revelador para mí, ¿no? Y creo que para otros también, de lo que él, por qué también ese premio, ¿no? De esta tierra, Hebrón, ¿no? Que fue entregada a Caleb, pero él lo tuvo que tomar, después lo tuvo que conquistar, ¿sí? Y no era tarea fácil, y sin embargo lo conquistó. Amén. Lo conquistó. Y fíjese, después que le dice esto, dice Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Moisés ya no estaba, ¿sí?
Pero Josué también sabía muy bien lo que Dios había dicho acerca de Caleb a través de la vida de Moisés. Y Josué era un hombre de palabra. ¿Cuántos saben eso? Y no lo cuestionó. Yo digo, capaz que por eso, por ahí no le quiso decir nada a Caleb, ¿no? Ha dicho, pues, Caleb ya tiene 85, los gigantes siguen estando ahí, mejor por ahí, es mejor que vaya a otro lugar, más tranqui, más liviano, más fácil. Pero no, va Caleb y se le presenta, Josué, bueno, yo quiero eso, quiero lo difícil, dámelo a mí. Y él es el primero, hermano, que entra ahí. Amén. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces vemos que trajo bendición para su propia vida, ¿no? Su fidelidad cuando tenía 40 años, cuando era un joven, ¿no? Un joven líder en esa época, ¿sí? Se plantó frente a la oposición, al desfallecimiento de todos los demás y aún de los otros príncipes, ¿no? Que trajeron malas noticias. Se plantó y confió en Dios, levantó la palabra de Dios en alto, hermano, ¿sí? Y siempre que levantás la palabra de Dios en alto, Dios te va a levantar a vos, aunque los demás se levanten contra tu vida, aunque te quieran apedrear, como le pasó a estos dos. Y estamos viviendo en un tiempo así, hermano, difícil, donde muchos que se dicen pueblo de Dios también, cuando vos le decís, no, pero eso no, o le querés hablar, no, ¿viste? Dios es amor. No, Dios permite, estaba todo bien. Y cuando uno habla de esto, o vamos a pactar, y no, ¿qué pacto vos le decís? Y te dice, no, pero... Y te enfrentás con todas esas cosas. Sí, se van a levantar algunos. Le ha pasado más de uno acá. Cuando dicen no, ¿no? Como se manifiestan. Ese tiempo vivimos, hermano, ¿sí? Donde la gente, como predicaba el pastor Lee el otro día, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron en el taller del pastor Lee? Amén. Bueno, lo que estuvieron, ¿qué se hará? Venciendo como Jesús, ¿sí? ¿Y cómo venció Jesús al mundo? Bueno, lo que estuvieron lo vieron. Después voy a ver si puedo compartirlo también. Amén. Y a su nombre. Entonces, hermano, podemos tomar el ejemplo de Caleb para nuestra propia vida, ¿sí? ¿Sí? Poder aferrarnos a la palabra de Dios a pesar de lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor, a pesar de las dificultades, y poder seguir en pos de Jehová, en pos de lo que Dios quiere. ¿Y qué Dios quiere para nosotros? Que nosotros sigamos extendiendo su reino en esta tierra. Amén. Que sigamos apoyando su obra en esta tierra. Y si Dios nos da fuerza, es con ese propósito. Dios le dio fuerza a Caleb hasta esa edad, hermano, porque tenía un propósito. Él tenía que vencer a esos gigantes y tenía que ser la punta de lanza aún para el pueblo de Dios. Y lo cumplió. Y trajo bendición para él y para su descendencia. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Porque el Dios de Caleb es nuestro Dios también, ¿sí? Es el Dios de Jesucristo, es nuestro Dios. Amén. Y tomemos estos ejemplos, ¿sí? Un ejemplo de vida, de confianza en Dios, hermano. Y es así, Dios bendice. Amén. Dios, claro que Dios bendice. Amén. Pero con su propósito. Y si hasta acá tenemos salud y tenés fuerza, es porque Dios quiere que le sigas. Dios quiere que vayas en pos de Él. Decile a que está al lado tuyo, Dios quiere que le sigas. Por eso estás vivo, por eso estás acá. Por eso estás escuchando esta palabra en esta noche. En el reino de Dios, hermano, no son casualidades. Amén. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando al Señor. Amén. Vamos a estar hablando con Él. Aleluya. Habla con el Señor. Amén. Podés orar. Aprovechar este tiempo. Qué grande es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Un Dios misericordioso. Que no le importa tu origen. No le importa de dónde venís. Le importa tu fe puesta en Él. Tu fe puesta en el Señor. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
que le puedas dar gracias a Él. Porque Él es bueno. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y como decíamos, si estás respirando hoy acá, es porque Dios todavía tiene propósito con tu vida. Todavía te está llamando. Todavía quiere utilizarte para su gloria. Pero poné tu confianza en Él. Poné tu fe en Él como lo hizo Caleb. Mordé la palabra de Dios y no la sueltes. Amá al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, como Dios mismo lo pide. Muchas veces pensaba en esta palabra, ¿no? Siempre cada tanto lo pienso y digo, ¿cómo es Dios que Él tuvo que mandar, dejar un mandamiento de que le amemos? Él nos tuvo que dejar un mandamiento para que le amemos. O sea que Él quiere que le amemos. Muchas veces hablamos del amor de Dios hacia nosotros, pero en esa palabra yo pienso en que Dios quiere que le amemos. Nos pide que le amemos. Qué tremendo. Y la pregunta es, ¿y nosotros le amamos? Qué bueno que nosotros podamos amarle, justamente como dice esa palabra, como Él quiere, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. No nos dice que seamos perfectos, pero sí que sigamos en pos de Él. Que sigamos en pos de Él, porque es lo mejor que podemos hacer para nuestras propias vidas y para nuestra descendencia. Y no dejarnos influenciar por informes negativos acerca de que Dios no cumple, o de que Dios es una ilusión, o de que Dios es un mito. Dios es real. Dios es real. Nuestro Dios es real. Y hoy está en la puerta de nuestro corazón llamando, y Él quiere ser nuestro amigo, y quiere comer con nosotros, quiere tener comunión. Pero quiere que confiemos en Él, en su palabra. Que aceptemos los consejos que vienen detrás de su palabra. Que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, aún de cosas que se están moviendo dentro de las iglesias, que no son del agrado de Dios. Que podamos poner su confianza en su palabra, y para eso necesitamos meditar su palabra, comer su palabra, morder su palabra y no soltarla, y dejar que su palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, aunque no nos guste, aunque quizás nos duela también. Pero es lo mejor, es lo más saludable para tu espíritu, para nuestra alma y aún para nuestros huesos. Dice la palabra, ¿no?, que es refrigerio. La palabra de Dios es refrigerio, aún es un alimento, aún para nuestros huesos. Eso está escrito, que podamos comer la palabra. Aleluya. Y dejar que el Espíritu del Señor, hermano, nos fortalezca, nos dé la fuerza y nos anime a enfrentar los gigantes que tengamos que enfrentar. Para que podamos tener un espíritu diferente, para que podamos tener un espíritu distinto, no dejarnos arrastrar por la multitud que no quiere saber nada con Dios, o los que no quieren ser fieles a la palabra del Señor, no dejarnos influenciar, porque Dios va a respaldar su palabra. Recuerden, Dios no respalda buenas intenciones, Dios respalda su palabra. Por eso Dios respaldó a Caleb, porque Caleb confió en la palabra de Dios. Sigue orando, sigue hablando con el Señor en esta noche. Aprovecha este tiempo.